Hola, ¿qué tal? En este capítulo vamos a ver la parte de direccionamiento IP versión 4. Ok, las direcciones IP están compuestas de 4 octetos. Esto quiere decir que son 4 grupos de números y cada número está representado por 8 dígitos. En este caso, esos dígitos son bits o código binario. IPv4 es la forma actual de direccionamiento utilizado para Internet, aunque estamos en migración a la versión 6. Cada octeto tiene 8 bits, eso quiere decir que por ejemplo el número 192, si lo convertimos a binario, podríamos decir que es 11000000. Punto 168 y 168 está representado por 10, 10, 1 y 3 ceros. Punto 10, que eso está representado por 0000, y podríamos decir que esto es 1010, aunque en realidad se dice 1010. Punto 1, que eso es 7 ceros y un 1 al final. Ahora muy bien, ¿cómo se hace la conversión de números decimales, que son estos números de arriba, hacia números binarios? Ok, vamos a verlo en esta siguiente tabla que tenemos acá. En esta tabla, esta fila que tenemos aquí, en donde tenemos 7, 6, 5, 4 hasta el 0, son las elevaciones de 2. Entonces, por ejemplo, si decimos 2 elevado a la 0, el resultado de ese número es 1. ¿Ok? De esa elevación es 1. 2 elevado a la 1 es 2. 2 elevado a la 2 es 4. 2 elevado a la 3 es 8. 2 elevado a la 4 16. Elevado a la 5 32. Elevado a la 6 64. Elevado a la 7 128. Y con esto tenemos 8 dígitos u 8 bits, porque estamos abarcando del 7 al 0. ¿Ok? Son 8 dígitos. Muy bien, entonces para, por ejemplo, convertir el número decimal 192 a binario, entonces lo que tenemos que hacer es ir encendiendo o apagando los bits que nos resulten en decimal la suma correspondiente a ese número. Por ejemplo, para lograr 192 podríamos encender el bit que representa 128, lo sumamos con el bit que representa 64 y 128 más 64 da 192. Entonces el resto de bits los dejamos apagados, que sería una representación con ceros, 0, 0, 0, 0 hasta el final. Ok, entonces 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 en binario es 192 en decimal. Ok, para 168 hacemos el mismo procedimiento, sería entonces buscamos los números que sumen 168 de manera exacta, entonces sería 128 más 32, eso da 160. Ok, entonces como ya estamos en 160, le sumamos 8, que es este de aquí, y entonces dejamos todo el resto de bits apagados. Ok, entonces la representación binaria de 168 sería 10, 10, 10, 00. Y así con el resto de los demás. Les voy a dejar una práctica para que ustedes completen los demás números que hacen falta en esta conversión de decimal a binario. Muy bien, siguiendo con la presentación, existen 3 tipos de direcciones en IPv4. Primero vamos a hablar sobre la dirección de la red. La dirección de la red es una dirección que representa a toda la red. ¿Ok? Esta red comúnmente termina en 0. Un ejemplo de ella podría ser 10.0.0.0. No precisamente estos números deben estar en 0, pueden tener otros dígitos u otros números, no hay ningún problema. Pero si el último número es un 0, quiere decir que es una dirección de red. Esta dirección no se le puede asignar a ningún host, no se le puede asignar a una computadora, a un switch, a un router, a ningún dispositivo. ¿Ok? Simplemente es una dirección que los representa a todos, no es utilizable. ¿Ok? Luego está la dirección de broadcast, que un ejemplo de ella sería 10.0.0.255, y la dirección de broadcast es una dirección
que tampoco es utilizable, o sea que no se puede asignar a ningún host, pero sirve para enviar mensajes a toda la red. Por ejemplo, si alguna computadora necesita enviarle un mensaje a todas las demás en la red, entonces se lo enviará por medio de la dirección de broadcast. Esta dirección es la última de la red, no se le puede asignar a ningún host, a ningún dispositivo. Y una dirección antes de la dirección de broadcast es la última dirección IP utilizable, que se le llama, ¿ok? Por ejemplo, entonces, si la red va desde la 10.0.0.0 hasta la 10.0.0.255, podríamos decir que el rango utilizable sería desde la 10.0.0.1, que sería una más de la red, hasta la 10.0.0.254, que sería una menos que el broadcast, porque esta es donde comienza la red pero no es utilizable. Entonces una más, ahí podemos comenzar a utilizar, y esta es la última pero tampoco utilizable, entonces una menos sería la última utilizable. Entonces de la 1 a la 254 sería el rango utilizable de direcciones. Y en la dirección de host, que como ya veníamos explicando, por ejemplo comienza en la 1, podría ser la 10.0.0.1, ¿verdad? O la 10.0.0.2 o 10.0.0.3, así hasta la 10.0.0.254, que ya son direcciones de red utilizables. Existen tres tipos de transmisiones en la red. Ya conversamos sobre una, que es la transmisión broadcast. Está la transmisión unicast, que es cuando un computador hace un envío o un mensaje a otro computador en especial. Existen los mensajes o las transmisiones broadcast, que es cuando un computador envía mensajes a todos los demás dispositivos de la red. Y existen transmisiones multicast, que es cuando un dispositivo envía a varios al mismo tiempo, sin embargo no es a todos a la vez. Existen también diferentes rangos reservados de direcciones IP, como por ejemplo las direcciones de host, que van desde la 0000 hasta la 223.255.255.255. Esto quiere decir que nosotros para direcciones IP no podemos crear redes que estén fuera de este rango. Fuera de este rango no van a funcionar, no van a servir, ¿ok? Por eso comúnmente se utiliza 192, 172, las direcciones que son 10 y así, ¿ok? Que tienen que estar dentro de este rango, no pueden salirse. ¿Por qué? Porque así se definió desde el principio que se creó el estándar. También existe un rango para multicast. Ya sabemos que es multicast, es cuando se desea enviar mensajes a varias computadoras, pero no son a todas al mismo tiempo, que van desde la 224.0.0.0 a la 239.255.255.255. Es un rango muy grande, se desperdician muchísimas direcciones IP, pero así es el estándar. Direcciones experimentales, por ejemplo, para cuando se necesitan hacer experimentos en la red y este tipo de cosas, se utilizan este rango que está acá, que es de la 240.0.0.0 a la 255.255.255.254. Ok, también existen direcciones IP públicas y privadas. Las direcciones IP públicas son aquellas que se utilizan para redes. Pueden ser redes empresariales, redes de hogar, etcétera. Y se pueden utilizar en diferentes niveles, ¿verdad? Una red dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Por ejemplo, números 192, 168, X, porque aquí podríamos poner la cantidad de números que queramos, siempre y cuando estén dentro del rango .0, o por ejemplo la red 10.0.0.10. O la red 172.16.0.0. Ok, todas esas son redes privadas, pero existen direcciones IP que se colocan en los routers, en los dispositivos de comunicación de los proveedores de internet, o los ISP, Internet Services Providers, que son los que proveen el internet. Esa dirección IP se llama dirección IP pública. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un proveedor de internet A, B y C, cada uno de ellos tiene direcciones IP públicas. De hecho tienen una o varias, y esa dirección pública es la salida a internet, o quien representa a toda la red en conjunto que ellos están dándole el servicio.
Esas direcciones IP conforman una red que es el conjunto de redes de direcciones IP públicas de Internet. Eso es lo que nosotros conocemos como Internet. ¿Ok? Las direcciones especiales, también existen direcciones IP especiales, se utilizan para casos como test y pruebas de link local. Recuerden que hablábamos de rangos de direcciones IP de pruebas, como por ejemplo si un router quiere hacer pruebas para ver si él mismo está funcionando bien en una de sus interfaces, por ejemplo en la interfaz de esta red, él quiere probar si está funcionando bien su interfaz o si es algún problema con la red de ahí en adelante lo que está sucediendo. Entonces él puede utilizar una de las direcciones destinadas para esto para hacer pruebas del mismo. Las direcciones IP públicas y privadas deben estar en distintos rangos o bien habrían colisiones y errores. Por eso es que existen diferentes rangos de direcciones IP. Los dispositivos finales también pueden autoasignarse una dirección IP que les permite integrarse a la red de comunicación. En las redes comúnmente encontramos servicios tales como el DHCP, con los cuales cuando nos conectamos automáticamente se nos asigna una dirección IP, una máscara, una puerta de enlace, etc. Sin embargo, las computadoras pueden autoasignarse una dirección IP siempre y cuando pertenezca al rango de la red y a la máscara. Entonces esto les permitiría integrarse a la red de forma correcta. ¿Cuál sería el beneficio de tener una dirección IP fija? Bueno, que la conexión la primera vez sería más rápida porque no tendría que esperar al DHCP, aunque en la actualidad los DHCP son bastante rápidos. Si la red de internet se cae, todavía podrías contar con un DHCP a nivel local que te permita hablar con otros dispositivos de la red aunque no tengas internet, y otro tipo de beneficios. Las direcciones IP públicas son administradas a nivel mundial por IANA. En cada continente existen diferentes sedes. IANA es la institución que se encarga de administrar las direcciones IP que tiene cada país asignadas, ¿verdad? Y en cada continente entonces existen diferentes sedes o direcciones regionales, por así decirlo, que supervisan la asignación de estas direcciones IP para cada región y país. En la actualidad se lleva a cabo un proceso de migración hacia IP versión 6, el cual no son 4 octetos, sino que en este caso son 8 números de hexadecimal, lo cual permite una combinación de números extremadamente grande, sumamente grande, que permitiría que las direcciones IP públicas no se gasten como el problema que sufrimos en la actualidad. El prefijo representa la cantidad de bits de host y el resto será la cantidad de bits de red. ¿A qué hablamos con esto? Por ejemplo, cuando nos dicen nuestra red es 172.16.4.0, por así decirlo, era para decir una dirección de red, y tiene un /24, esto es el prefijo, el /24. Y este /24 lo que representa es, o lo que dice es que hay 24 bits que son de red, y entonces el resto de bits son de host. ¿A qué nos referimos con esto? Si cada número de estos son 8 bits, recuerden que aquí tenemos 8 bits, 8 bits, 8 y 8, estamos hablando de 8 y 8, 16, 16 y 16, 32. Entonces una dirección IP está conformada por 32 bits. De todos esos 32 bits, 24 de ellos representan a la red. O sea que podemos decir 8 y 8, 16 y 8, 24. Entonces quiere decir que desde este punto hacia atrás todo eso es red. O sea que no se pueden cambiar, no se pueden modificar, porque es la estructura básica de la red. 172.16.4 son números que no se pueden mover, porque eso representa a la red. Ahora muy bien, ¿qué son los hosts? Entonces los números que quedan acá en esta otra porción, ¿verdad? Podríamos estar diciendo que podríamos decir la dirección 1, 2, 3, 4 hasta la 254, ¿verdad? Como ya conversamos antes. Entonces, si yo tengo 24 bits de red,
¿cuántos bits de host tengo? Tengo 8, porque son estos 8 bits que me quedan acá los que tengo para trabajar con bit de host. Ok, listo, nos vemos, pura vida.